Buenas tardes a todos, en especial a mis compañeros. Hoy les traigo otro tema en especial, que es sobre la unidad 8, los tribunales judiciales federales. Mi nombre es Jordi Polero Serrano y a continuación les presentaré los temas. Empezaremos por ver los tribunales judiciales federales. Estos tienen características especiales. Son características especiales del Poder Judicial de la Federación como tal, y pues en ello se deposita el poder en primera en una Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sucesivamente, los tribunales y los juzgados de distrito. En un momento entraremos sobre estos tribunales, sobre esta Suprema Corte de Justicia y sobre estos juzgados de distrito. Otra característica especial del Poder Judicial de la Federación es que sus juzgados se encargan de la vigilancia y de la disciplina del mismo Poder Judicial de la Federación. Para pertenecer a estos Poder Judicial de la Federación, pues se pide un requisito que es el título en una licenciatura específicamente en Derecho. Entraremos en la integración del Poder Judicial de la Federación y pues como les decía hace un momento, se integra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los tribunales de circuito, por los tribunales unitarios de circuito, por los tribunales de distrito electoral y por los juzgados de distrito. En su organización y competencia, pues estos juzgados tienen competencia de carácter federal. Este Poder Judicial Federal, como su nombre lo dice, pues es federal, tiene su carácter federal. Él se reserva las garantías constitucionales y en especial pues las garantías de legalidad, y a través de estas pues se hace la revisión de las sentencias definitivas. Puede dirimir controversias que se deriven de la interpretación de la ley y resolver asimismo pues sobre la constitucionalidad de estas mismas leyes que entran en controversia de la interpretación. Pues se integra por órganos de competencia jurisdiccional, pero también tiene órganos de competencia constitucional. Entraremos en lo que es la jurisprudencia. Su naturaleza jurídica como tal, pues tiene su origen o emana una vez dadas 5 resoluciones de manera interrumpida en asuntos concretos. Esto es decir que se tienen que tener 5 casos, digamos, es la analogía. Antes de la jurisprudencia se hace una analogía de estos casos en concreto, de los asuntos en concreto, y son 5 veces, o sea, 5 resoluciones, pero tienen que ser continuas, no puede haber una interrupción. Pues la jurisprudencia como tal se integra por el conjunto de sentencias o resoluciones que son emitidas en un mismo sentido, pues por los órganos jurisdiccionales como tal. Un pequeño concepto que tenemos sobre jurisprudencia, doctrinalmente podría ser que la jurisprudencia es el conjunto de principios y doctrinas ocurridas en las asociaciones de ciertos tribunales, y estas pueden ser integradoras o interpretativas. La jurisprudencia como tal, en otro concepto doctrinal, pues en pocas palabras es la interpretación de la ley que se dan o que dan los ministros y los magistrados como tal. La jurisprudencia tiene una obligatoriedad. ¿A qué se refiere? Pues esta se refiere a la promoción de la nueva jurisprudencia, pero, o sea, no con el tener esta nueva jurisprudencia se tiene que dar utilidad nada más a esta, sino que tienen que darle utilidad a las que ya existen, y de esta forma pues resolver asuntos en específico. La organización y la interpretación, la organización y el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia. Pues fácil, la Suprema Corte de Justicia como tal la veremos más adelante, pero se compone por 11 ministros o ministras y funciona en pleno y salas. Y bueno, pues se compone de 11 ministros como tal cuando funciona en pleno, y pues se puede desempeñar hasta con 7 en unos casos excepcionales. Para en plenos como tal,
pues cuando funciona en salas, a su vez se divide el ámbito de competencia y los asuntos civiles como tal, pero no entraremos. Los requisitos para ser ministro pues están fundamentados en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y son 6. En primera pues tienes que ser ciudadano mexicano por nacimiento y tienes que tener pleno goce o pleno ejercicio de los derechos políticos y civiles. En segunda pues tienes que tener 35 años. En tercera tendrás que tener 10 años mínimo de antigüedad con un título profesional en la licenciatura en Derecho. Esto es lo que veíamos al principio. Estos son algunos de los requisitos. La remuneración que tienen los ministros como tal, pues la perciben por sus servicios de magistrados como tal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del circuito, los jueces del distrito o los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales. Pues esta remuneración no se les puede mover, no se les puede quitar, no se les puede ir en contra de su sueldo. Prácticamente no podrán disminuir durante su cargo. Si le pagan, un ejemplo, si hoy le pagan 15,000, mañana no le van a poder querer disminuir esa cantidad. La inamovilidad se refiere que los ministros de la Suprema Corte de Justicia pues duran en su cargo como tal 15 años y no podrán ser removidos, solo podrán ser removidos en caso del título cuarto de la Constitución. ¿A qué se refiere este título? Pues se refiere a las responsabilidades de estos servidores públicos o particulares que son vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. Esto es cuando se cometen pues algunas faltas, digámoslo así. Las licencias y renuncias, en primera, pues cuando exceda de un mes, podrá ser concedida por la Suprema Corte de Justicia, pero si excediera, pues tiene que ser dada por el presidente de la República, pero tiene que ser aprobada por el Senado y no puede exceder más de 2 años. Por segunda, las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues solo podrán proceder por causas graves y serán sometidas al Ejecutivo, y pues si las acepta igual tendrán que aceptarse por el Senado. Por procedimientos en casos de faltas, pues los servidores públicos como tal del Poder Judicial, si faltan, hay procedimientos especiales. Y bueno, en la Constitución nos maneja que si falta por un mes un ministro, el presidente de la República pues someterá nombramiento de un ministro interno a la aprobación como tal del Senado. Y si faltara por difusión o cualquier causa de separación definitiva, en este caso estamos hablando de los ministros, los magistrados, pues el presidente someterá un nuevo nombramiento y pues se dará una nueva aprobación como tal, pues de esta nueva selección. El control jurisdiccional como tal, pues de la Constitución, tenemos que son métodos de control y estos son instrumentos con los cuales el Estado busca mantener y defender el orden creado. ¿El orden creado por quién? Pues por la Constitución política, en este caso de Estados Unidos Mexicanos. En primera pues tenemos el juicio de amparo, pero no adentraremos, lo veremos más adelante. Las controversias constitucionales. Las controversias constitucionales pues las podemos encontrar en el artículo 105 igual de la Constitución, y estas pues como tal se dan en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tienen un objeto. El objeto es resolver los conflictos de competencias entre los órganos. Este es un método de control que sirve para resolver pues como tal los conflictos entre competencias de la Federación, estados, por ejemplo, o Federación, municipio, o de los poderes de la Unión. Esto también tiene que ir de acuerdo a su competencia. Por otro lado tenemos las acciones de inconstitucionalidad. Estas las podemos encontrar en el artículo 105 de la Constitución Política, y pues estas son controversias que pues trata de promover como tal a la Suprema Corte de Justicia con el objeto de resolver sobre la contradicción de normas, de tratados y bueno, esto de la Constitución. Por otro lado tenemos la acción como tal de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y pues esta la encontramos en el artículo 1. Puede ser en el artículo 1 o en el artículo 102 en el apartado B,
Pues como tal una recomendación de los derechos humanos es cuando tú no hayas vulnerado como servidor público pues estos derechos y te dan una recomendación ya sea como institución o como particular. Pero en este caso pues sí es pues para las instituciones. Los medios de control electoral, pues aquí pueden ser dos tipos, los que son de juicio de revisión constitucional electoral, estos están en el artículo 86 y son para garantizar actos pues de autonomía y de competencia de las entidades federativas como tal. Por otro lado está el juicio de protección para los derechos políticos electorales del ciudadano, este se encuentra en el artículo 79 y pues esto prácticamente es para poder formar parte de un partido político o pues tener del derecho simplemente de votar, como por ejemplo la INE. Es así de sencillo como tal. En último tenemos el juicio político como tal, pues corresponde al Congreso de la Unión y es de manera legislativa. Y pues aquí es el juicio político más que nada se usa para sancionar a quien pues ejecute o contravenga en los principios de la Constitución como tal. Por otro lado, tenemos que se clasifican según sus órganos. En control político como tal podemos encontrar que se resuelven por uno de los órganos de la Unión. En el control judicial, pues la declaración de la controversia entra como tal, la declaratoria, ya la habíamos visto, la declaratoria no es más que las controversias constitucionales. Por otro lado, la acción inconstitucional, también ya la vimos hace un momento, los medios de control electoral. Por otro lado tenemos el control mixto, aquí podemos encontrar, como vimos, las recomendaciones pues de los derechos humanos como tal. Por otro lado, según los alcances de la protección, pues se puede dar general. General se refiere al federal, es decir, tiene un alcance federal, o relativo, que es estatal o local. El juicio de amparo, como les dije hace rato, pues vamos a adentrar en estos instantes. Pues ¿cuál es la finalidad de este dichoso juicio de amparo? Pues la finalidad más que nada es resolver pues las controversias como tal. Todo tipo de métodos pues son para resolver las controversias que se dan. Esto siempre se va a promover en contra de actos pues de la autoridad y no de los particulares. Tiene el carácter federal, pues está previsto en la Constitución y la Ley de Amparo Reglamentaria. Esto está desde el artículo 103 y 107 de la Constitución y puede ejercerse pues por dos vías. Son dos vías fundamentales, que es la directa, cuando procede únicamente en sentencias definitivas que dan fin al juicio, y la forma indirecta, que va en contra de actos que vulneran los derechos y pues se presentará ya sea dentro, fuera o después de haber concluido como tal el juicio. Tuvo una evolución, se incorporó en México, en Yucatán, en 1846 en la Constitución como tal de México. En 1857 pues establece que se conozcan como tal las garantías individuales y la Constitución que hoy tenemos, que es la de 1917, pues preserva lo de 1857. Tenemos unos principios fundamentales que son como tal pues entre varios de estos principios fundamentales existen pues el principio como tal de la instancia de parte y pues este inicia cuando la parte agraviada lo exija. Por otro lado exige el principio de agravio personal y directo. Este debe existir en un menoscabo y ofensa. El principio de definitividad, pues este tiene que agotar todo recurso de apelación civil o penal en materias o en juicio de nulidad. Este es en materia fiscal. El principio de relatividad de las sentencias de amparo en beneficio al solicitado, pero no a la población en general. El control indirecto de la Constitución total, pues al ser al juicio de amparo el que brinda el poder y la protección, incluso en lo que viene estableciendo la Constitución, pues se recurre como tal a estas sentencias del juicio de amparo, pero como tal se adentran laudos o por ejemplo en las sentencias, entre algunos otros. Se puede dar por medio del juicio de amparo, pero en particular es en el juicio por vía indirecta. Los tribunales establecidos por la Constitución podemos encontrar que son los tribunales federales electorales y tribunales agrarios.
Bueno, compañeros, por mi parte esto es todo. Espero les haya quedado claro. Gracias.